mi nombre es Marcelo Modesto Díaz. Fui soldado clase 62, soldado conscripto, que era lo que se llamaba el servicio militar obligatorio de ese tiempo. Entré en el año 1981, hice todo el servicio militar, soy soldado clase 62, como dije. Hice todo el servicio militar en el año 1981, desde el 12 de marzo hasta me tocaba a mí la baja el 12 de abril de 1982. O sea, a 10 días de la baja se produce el incidente, la guerra de Malvinas, el inicio del conflicto. Fui llevado avisado, me dieron la oportunidad de ir a casa el fin de semana ese, nos avisaron un viernes, jueves, viernes, no recuerdo bien, pero el fin de semana nos enviaron a casa para regresar de domingo a lunes. El lunes a la madrugada teníamos que estar a Diana como si hubiese sido un franco común de ese tiempo. Pero nosotros ya sabíamos que no, que ya estábamos avisados que íbamos a ir a Malvinas. A algunos familiares míos les avisé, a otros no, la mayoría no les avisé. Bueno, yo fui como convocado, o sea, llevado a Malvinas o al sur como radiooperador. Primero porque digo al sur porque fuimos desde el aeropuerto de Camet, de donde pues yo pertenecía, discúlpeme, me olvidé decir que pertenecía al grupo de artillería de defensa aérea 601 de Parque Camet, Mar del Plata. Entonces yo volví a mi regimiento y del regimiento de ahí nos trasladaron al aeropuerto de Parque Camet y de Parque Camet nos llevaron hasta Trelew, en el sur, en Chubut, en la provincia de Chubut. Desde ahí nos trasladaron en un IMOC hasta el RI-8 de Comodoro Rivadavia, que estuvimos unos días ahí haciendo aclimatamiento, porque nosotros somos, porque el sur es más frío, por eso. Entonces nos llevaron con ese propósito, hasta unos días, no me acuerdo si fueron 3, 4, 5. Desde ahí nos movilizaron de nuevo hasta el aeropuerto, y del aeropuerto nos movilizaron en Hércules hasta Malvinas, hasta las Islas Malvinas. Desde Camet nos habían llevado en transporte de línea, en las aerolíneas argentinas, que le sacaron todos los asientos. Bueno, en el Hércules, como era ya de transporte, no tuvieron que sacar nada. Llegando a Malvinas nos hicieron un avistaje, dobló el avión, haciendo esta forma perpendicular, lo que les digo más o menos para que se den cuenta. Giramos y estuvimos viendo todo el contorno, todo mucho nos emocionamos. La primera vez que nosotros que sentimos un rubor en la cara, porque es una emoción, es algo hermoso que no se repite. Para nosotros era como una aventura, porque nosotros estábamos supuestamente yendo a un lugar para hacer una guardia. Una guardia desde el momento en que llegáramos, que era aproximadamente el 16 de abril, creo que llegué yo, el 16 de abril a las 3:15, 3:30 de la tarde, 15:15, 15:30, más o menos ese horario, que fue el primer contingente de mi regimiento que llegó, porque después llegó otro contingente más, ya llegó en horario nocturno. Por eso pudimos ver el contorno de Malvinas, porque era de día todavía. Llegamos, por suerte estuvo todo en orden, al supuesto lugar donde íbamos a estar en una guardia hasta de 3 meses o 6 meses, dependía del clima, lo que nos dijeron. Bueno, estando ahí, la llegada del arribo, todos preparamos, casualmente acá está la foto del arribo, como estaba el aeropuerto, ahí estábamos nosotros, se ve el ala del avión, ahí ustedes si prestan atención. Es una primera foto que sacamos, por eso estoy diciendo que estoy seguro que llegamos de día, porque estoy ahí, estoy viendo la foto, que es de día. Aparte que porque recuerdo que era de día. Eso estuvo en esas condiciones, esa es la torre de control, el edificio blanco que se ve ahí, del aeropuerto, y al lado está la pista donde está el avión. Estuvimos un rato ahí dando vueltas hasta que nos organizamos y caminando, que son aproximadamente 10, 15 kilómetros hasta Puerto Argentino, que es la capital, que es donde está el pueblo. Sobre las colinas, las primeras colinas del pueblo, fuimos establecidos nosotros.
¿Para qué? Para ir, para el descanso de la noche primero, para armar las carpas, que eran estas carpitas, que todos llevamos una bolsa por equipo como eso que se ve ahí, que pesaban aproximadamente unos 25 kilos, más la radio llevaba yo, porque yo era radio operador, que no sé si les dije, que estaba perteneciente a la sección de comunicaciones. Con esta carpita era, dentro de este bolsón hay media carpa, entonces éramos dos compañeros, uníamos las dos carpas y dormíamos de a dos. Ese era lo primero que hicimos al llegar allá. Estamos comentando los primeros movimientos que hicimos, que era normal. Al otro día levantarse, la diana, bueno, hacer un reconocimiento de terreno. Fuimos hasta la playa, estuvimos caminando un poco para acá, para allá. Todo para que adaptarnos. Lindos días. Estaba todo lindo porque estábamos en abril, todavía no. Estaba fresco, pero no frío todavía. Por suerte, en ese tiempo podíamos ver hasta la fauna, todo se veían, las gaviotas se veían, lobos también, lobos marinos, todas esas cosas se veían. ¿Y un día habitualmente cómo era? Bueno, ¿Esperaban el combate o pensaban que no iba a pasar nada? nosotros, al llegar a establecernos, nos establecimos, como les comenté, como estaba comentando, nos establecimos, hicimos todo esto, armamos todas las carpitas, acá por acá hay fotos también de ese tipo. Bueno, ahí como allá. Esa foto de allá está mostrando cómo estaban armadas las carpas, no eran tan así ordenaditas, pero estaban uno en un lugar, otro en el otro, era donde más o menos buscábamos el lugar de A4, de A2, perdón, y estar de A4, 6 más o menos ahí cerca para estar más cubierto por lo que es el clima, ya es muy ventoso, a la noche refresca muchísimo. Bueno, en los días sucesivos fuimos esperando órdenes, íbamos haciendo una cierta rutina, ya se hacían hasta simulacros de ¿cómo se llama? De ataque, que sonaba la sirena. Entonces uno tenía que estar preparado y haciendo las cosas, cómo iba a actuar en el caso de que se produjera un ataque. Entonces teníamos que estar. Nos tenían eso como para entretenernos y hacer las cosas normales. Y a su vez se oían rumores, y yo principalmente, nosotros los de sección de comunicaciones escuchábamos más. ¿Por qué? Porque teníamos las radios, las comunicaciones, entonces estábamos un poco más atentos a eso. Y más interiorizado, entre comillas, porque tampoco no sabíamos mucho, porque nadie decía mucho. No se pasaba una información de los alertas simulados eran como un poco más furiosos de lo que era en el regimiento, pero ya nosotros éramos soldados viejos y estábamos lidiando también con soldados nuevos que eran de la clase 63. En cierta medida algunas cosas les enseñábamos, les explicábamos, porque los muchachos no sabían nada, tuvieron 15 días, 20 días de instrucciones y se los llevaron para allá. Y bueno, Claro, ahí en el lugar que vos elegiste dice de la emoción a la duda que estuviste contando y de la duda al temor, dice después. claro, fue una sensación, la llegada fue una sensación extraña, incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, no sabíamos ni para qué estábamos. Nosotros pensábamos una guardia, pero empezamos a ver una guardia y empezamos a ver que bajaban armamento a dos manos. Armamento de cañones, de artillería, cañones de los nuestros, que eran de los Oberlincoln, que son artillería de la defensa aérea, que era lo más moderno que había, con los radares, con radares de ejército, radares de aeronáutica, radares de marina. Mucha movida mirábamos, nosotros mirábamos como que si fuéramos a asustar a alguien con todo eso. Nosotros ni nos imaginábamos lo que iba a pasar el 1 de mayo a las 4:40 de la madrugada, que ya dejó de ser un simulacro para hacer lo que en realidad se produjo durante el sucesivo tiempo, hasta el día 14 de junio, por la madrugada. Tuvimos constantemente, desde ese momento, bombardeos y cañoneos. Bombardeos aéreos y cañoneo naval fue la premisa de ellos, era ablandarnos, no dejarnos dormir, mantenernos en una alerta constante, a eso agregar el clima frío, la mala alimentación,
también mala organización, porque todos sabemos cómo se trabaja acá en conjunto, todas las cosas las tratamos de arreglar en el momento y como podemos. Y como pudimos, estuvimos ahí bancándonos bastante cosas. Hicimos muchas cosas bien. No se hizo lo que se hizo lo que se pudo, no lo que se quiso, lamentablemente. ¿Qué les puedo comentar? ¿Una imagen, algún sonido, algo que sea simbólico para vos de ese momento? Sí, las sirenas del primer ataque de ellos, que nosotros no lo recibimos directamente, y que ellos tampoco se esperaban, que la respuesta nuestra, fue cuando el primer ataque aéreo que tuvieron, que los Harriers bajaron casi rasante, vuelo rasante, le tiraban, y ahí empezó a sonar primero la sirena, y atrás de esa sirena, como si fuera un temblor, una cosa, y eran los Harriers que venían. Y después los bombazos, y ahí al toque, la artillería antiaérea nuestra. Eso fue, lo que estoy diciendo es... No pasó ni un minuto en todo eso, no creo que haya sido un minuto. Y estábamos durmiendo. Nos levantamos así como pudimos, salimos y ya teníamos, como te dije, estábamos en una colina y habían puesto la artillería de la 101, que es la otra artillería antiaérea que tenemos, que es Villa Martelli, estaba de aquel lado de la colina, bajo, y los aviones vinieron de este lado. Entonces tiraban acá y nosotros tuvimos que agacharnos, hacer la famosa viborita para llegar a un lugar para refugiarnos lo más posible, porque si no pensábamos nosotros que no iban a dar. Nosotros veíamos las luces que pasaban, que eran como si fueran los cohetes de Navidad, pero no eran cohetes de Navidad, y nosotros sabíamos perfectamente que no eran cohetes de Navidad, y eran unas cosas, luces grandotas así, que nos pasaban zumbando arriba de la cabeza. Ahí nos tiramos, empezamos a correr para allá, a refugiarnos donde podíamos, porque no se veía nada. A 4:40 de la mañana no se ve nada. Aparte estaba totalmente prohibido tener encendido cosas, porque si no le delatas la posición. Fue un momento terrible, terrible, y eso que a nosotros no nos estaban tirando directamente los bombazos, sino lo estaban tirando en el aeropuerto, pero no sabíamos nosotros que era lo que estaba pasando. Ni nosotros ni nadie sabía lo que estaba pasando, sabíamos que nos estaban atacando y nada más, y que nosotros le estábamos dando. ¿Y por qué te estoy diciendo que ellos tampoco se esperaban la respuesta? Porque después tuvieron que subir, porque ahí en ese ataque se le dio a un par de aviones de ellos. Entonces dijeron, epa, ¿qué tienen esta gente? Y ahí se dieron cuenta que nuestro armamento tenía más alcance o era más preciso de lo que ellos pensaban. Y tuvieron que empezar. Ese primer ataque tiraron muchas bombas, muchas nos explotaron, otras explotaron en los costados, mataron mucha gente que estaba arribando, como te dije, como estaba yo también. Otra gente también seguía arribando, y en los costados de las pistas, unos metros, 50, 60, 70 metros de la pista, se iba acomodando la gente. Con carpas así, entonces había muchos comandos o conscriptos también, soldados con colimbas como yo, simple colimba, que no teníamos mando, íbamos ahí porque nos habían dicho una cosa, aparte porque íbamos ahí, ¿no? Era nuestra tierra, ¿no? Era una cosa, un orgullo para nosotros, aparte de tener la oportunidad de conocer algo que jamás lo hubiésemos ido a conocer, yo creo, que jamás, como la gran mayoría, ¿no? Por cuestiones de distancia, por cuestiones de dinero, por lo que quieras poner. Entonces fue una oportunidad única para chicos también ir a ver a eso, pero lo que no nos esperábamos era lo otro. No nos esperábamos que iba a ser una cosa, pensábamos que iba a ser un zafarrancho y nada más, no fue eso. Zafarrancho fue lo que nos quedó en la cabeza a nosotros después, pero eso es otro tema. Estuvimos desde a partir de ese momento, se repitió después cerca de las 8 de la mañana, 8 menos 20, no me acuerdo bien los horarios. 4:40 de la madrugada seguro que no me olvido nunca más. Del 1 de mayo no me olvido más, porque fue 1 de mayo que nosotros, como ellos, no tienen día patrio, o sea, los feriados no lo atacan doble, porque atacan porque cobran doble, ellos te trabajan los fines de semana, te atacan todas las noches, te bombardeaban o te cañoneaban. A partir de ese momento fue eso, a la noche, o cañoneo naval o bombardeo aéreo. Cañoneo naval o bombardeo aéreo. Era una cuestión de todos los días fue eso. La guerra en sí, cuerpo a cuerpo, no fue una cuestión de todos los días cuerpo a cuerpo. La guerra en sí de cuerpo a cuerpo fue prácticamente en algunos lugares, secciones o
o sectores, pero tipo zafarrancho, que son los cortitos, eso, y retirada del enemigo, o retirada de nosotros, o como sea, pero ahí se quedó. Pero los días, desde el 11 a la madrugada hasta el 14 a la madrugada, esos sí fueron los reales combates, cuerpo a cuerpo, de toda la infantería nuestra, las primeras líneas, que eran cuando ya ellos habían logrado hacer las cabeceras de playa e ingresar dentro de las islas, eso, de la isla principalmente, para tomar lo que hay que tomar siempre. ¿Qué es lo que teníamos más resguardado con la antiaérea toda nosotros? La capital. Puerto Argentino para nosotros, Puerto Stanley para ellos. Nosotros queríamos Puerto Argentino y ellos querían recuperar Puerto Stanley. Así la cuestión. Era el tire y afloje. Nos atacaban con misiles, con helicópteros que nos aparecían de cualquier lado, no sabíamos de dónde nos aparecían. Eso que teníamos los radares grandes, que como te expliqué, de ejército, marina y aeronáutica, más los radares que teníamos de la artillería defensiva nuestra, tiene unos radares que son más chicos, que son grupos electrógenos, que están manejados por con grupos electrógenos, que se manejan, constantemente están vigilando. Ellos tienen un menor alcance, pero tienen pero tiene mucha efectividad. Es un radar, creo que es de, si no son suecos, son... no me acuerdo ahora de dónde venían los Oricon. Me parece que sí, me parece que eran suecos o belgas, pero me parece que eran suecos. Todos estuvimos, como todo el mundo, generalmente estuvimos de prisioneros. Estuvimos aproximadamente unos 4 días, 5 días más en la isla. Que nos dejaron comer todo dentro de galpones, todas las cosas, toda la comida que teníamos para nosotros, que no se repartía, porque supuestamente eso iba a tardar más, se iba a prolongar mucho más. Y parece que la querían administrar, en vez de darnos a nosotros, pero aparte de que nosotros esas cosas por ahí no nos llegaban mucho, pero sí a los suboficiales, y principalmente a los oficiales de alto rango y los oficiales, principalmente para ellos. Los suboficiales que ya eran de principal para arriba, eso podía ser que se comieran alguna de esas cosas, y los oficiales, por supuesto, café, todo eso. Nosotros no lo veíamos, mate cocido y gracias. Pelado, porque ni pan, después del 1 de mayo, después del primer ataque, se hizo todo un bloqueo aéreo y naval, y no permitían que llegaran los aviones, ni nada, ni alimentos, ni con armamento, ni nada. Los pocos aviones que pasaban en los Hércules, que estos muchachos, los profesionales, verdaderos profesionales nuestros, que eran los pilotos, bajan muy al ras del agua, del mar, del océano, con olas inmensas, vientos impresionantes, llegando hasta pero ni siquiera aterrizaban, pero lo frenaban, y se tiraba todo, y todo lo que iban soldados, agarraban eso. ¿Para qué? Porque para que no se los ataque ahí, y así nomás levantaba vuelo con el mismo corretaje y salían. Este trabajo hacían con estos inmensos aviones que son. Por suerte, eso más o menos ayudó a aplacar y a mantener en cierta medida lo que fue la comunicación con el continente, porque ahí venían la correspondencia de nuestra familia. Venían lo único que me llegó a mí, o sea, me llegaron 2 encomiendas, las encomiendas también, que eran importantes, que me llegaban alguna carta, inclusive de chicos de colegio y todo eso, de familiares, amigos, y que me llegaban cigarrillos, o sea, al papel para armar cigarrillos, más los Richmond, el tabaco, y en una de esas tantas me llegó un pasamontaña, que fue el único refuerzo que yo tuve, aparte de la ropa como la parecida a esta, muy similar a esta, que éramos lo que tenía. Con esto nosotros nos refugiábamos. Hay una manta poncho, que está un poco más alejada allá. Esa era la que nos protegía de la lluvia, y más del viento también, porque era un viento, como les dije, constante. Por suerte, yo tengo que dar en cierta forma gracias a Dios, en el sentido de que nosotros pudimos armar, los de comunicaciones tuvimos un tiempo para armar, al llegar con tiempo, tuvimos tiempo de armar, valga la redundancia, una trincherita, un refugio mejor establecido sobre el pueblo que estaba ahí abajo. Nosotros armamos acá
entre 4 muchachos, Luis Navarrete, el Nemesio Luis, Julito Marchafaba y Navarrete, Juan Carlos Fernández y Sergio Rodríguez. Éramos los 4 que estábamos ahí de la sección comunicaciones. Que tenían la carpa, que la teníamos ahí a unos 30 metros, 30 metros, ponele. Más adelante la teníamos ahí donde teníamos el conmutador, porque perteneciente al pertenecer a la sección de comunicaciones, teníamos que estar atendiendo el conmutador al haber anulado la radio, porque yo era radio operador, tenía una radio, pero no se nos permitió utilizarla, porque nos podían localizar y ahí nos iban a tirar. Entonces se utilizaba el antiguo método del cableado, que eso lo hacíamos todos nosotros, cableado. Nosotros no solo estábamos sentaditos ahí, estábamos haciendo el cableado, tanto terrestre como aéreo, que era en el pueblo, que era todo entendido como subirse a cualquier poste de acá, como los que ven a los muchachos de trabajar, bueno, ese mismo con una bobina grande así, íbamos y hacíamos, con una bobina y una cinta adhesiva y un alicate, que era nuestra herramienta, la única herramienta que teníamos, y que cuando estaba utilizando el que estaba en aquel poste, nosotros para pelar cable, hacíamos este trabajo. Pero era para no que bajar y hacer todo, porque subir, bajar, tardábamos mucho más. Y ahí los días son cortos, son muy cortos, mucho frío, cambios climáticos, sol, parece ahora, acá, como estos días de acá, pero nada más que allá va mermando la temperatura y en serio, ¿no? Estamos muy cerca de la Antártida, estamos en el medio del mar, del océano, no hay refugios como hay acá. No tenés calefacción. Marcelo, ¿cómo fue la vuelta a casa? ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cómo? Y nosotros nos fuimos, yo me fui de mi casa el 7, 8 de abril, para más o menos, 9, ponele, para llegar el 16 allá. Sí, más o menos, de esa fecha yo no volví hasta aproximadamente, porque nosotros nos trajeron de nuevo los barcos los ingleses nos trajeron en el barco, creo que era el Gamberra, si no me equivoco. Había 2 barcos, pero no me puedo acordar, nunca me puedo acordar cuál es el barco que vine yo. Yo sé que era un transatlántico inmenso, cuando nos bajamos era inmenso, llegaba no sé cuántos pisos tenía hasta arriba. Y tenía pisos ahí que nosotros estábamos en unas pistas de baile, ahí veníamos nosotros, el boliche, tenían ahí la barra, todo, un lugar muy bueno con música funcional. Veníamos escuchando Radio del Plata. Veníamos escuchando Radio del Plata. Uy. Casi hago lío. Ya me pongo nervioso y empiezo. Se me cruzan las cosas. Disculpen. Llegamos a Puerto Madryn. De Puerto Madryn nos trasladaron de nuevo camiones, Unimog, Reos, todos los camiones del ejército de traslado, de transporte, nos trasladaron hasta el aeropuerto de Trelew. De nuevo, en vez de Mar del Plata o Parque de Camet, donde habíamos salido, no, todos al Palomar, Campomar, acá, el Aeroparque, todo. La mayoría fuimos al Palomar, y de Palomar, Campo de Mayo. Y ahí tuvimos otros días más. Ahí nos reacondicionaron. Y habríamos estado unos 3, 4 días en Campo de Mayo. ¿Para qué? Nos revisaban, a ver el estado que teníamos, que por supuesto éramos deplorables, puro ojo, parecíamos pollito asustado, que era en parte lo que éramos. Nosotros no nos damos cuenta. Yo vi una foto mía que después se me perdió esta foto, lamentablemente, del recibimiento a mi casa. Bueno, a eso voy después. Que es así los ojos. Pelito recorto. Ahí nos reacondicionaron, nos dieron de comer 3 días seguidos como engordando el ganado. Y nos dieron uniformes nuevos para que nos bañáramos, nos cambiamos. Teníamos en cierta forma una libertad para trasladarnos por todo lo que era Campo de Mayo, pero ¿dónde corno? Si lo único, nosotros estábamos como zombies pensando en volver a casa.
pensando que de ahí, bueno, íbamos a casa, ¿no? De ahí, mirá cómo es la cosa, de ahí nos llevaron en camiones, en micros, hasta Constitución, y de Constitución, tren de nuevo a Mar del Plata, al regimiento. Otra vez al regimiento. Se nos hacía eterno, yo no te puedo decir, yo creo que volví como el 27, 28, no sé, o 24 por ahí, ponele, recién, no, eran más, porque desde que nos dejaron los ingleses hasta que nos trajeron acá, nos mandaron a Mar del Plata, sí, 26, 27, no estoy bien seguro, pero fíjate que terminó el 14, todo lo otro fue todo sufrimiento y espera y más incertidumbre constantemente, uno no te informaban, o sea, ni ellos creo que sabían lo que iban a hacer. Sinceramente, lo que sí trataron fue de ocultarlo, eso seguro. Y lo que sí si te tengo que decir algo que me llegó mucho fue del traslado desde Puerto Madryn hasta Trelew en los camiones, cuando la gente, el pueblo, normal el pueblo, paraba los camiones, y nos decían gracias, nosotros no sabíamos dónde meternos de la vergüenza. No lo sabíamos, nos mirábamos, sabíamos cómo, nos daban cosas, regalos, nosotros no sabíamos. Eso sí me acuerdo perfectamente. Hasta el día de hoy se me pone mal, porque yo sé que nosotros veníamos, no, pero perdimos nosotros. Decían, no sé las cosas lindas que nos decían ellos, ¿viste? Un montón de cosas, pero nosotros veníamos así, con la cabeza gacha, por supuesto, nosotros no sabíamos lo que sabíamos que habíamos perdido, no sabíamos la magnitud de lo que habíamos perdido, ni la magnitud de lo que se había hecho. Y bueno, después de volver al regimiento, disculpen, estas cosas a veces pasan. Cuando volvimos al regimiento nos dieron en la estación de tren de Mar del Plata, la antigua estación de tren, la viejita esa que parece que no podía ser que una estación turística fuera tan maltratada que nunca hubiese tenido una reforma, pero bueno, en fin. Todo el año, durante un año y pico, estuvimos yendo y viniendo de esa estación, los francos nuestros, que veníamos yo era de Buenos Aires, los otros muchachos de Mar del Plata se quedaban ahí. Cuando llegamos, nos recibió gente de Mar del Plata, otra vez, con chicos, y otra vez miraron así, ya un poco más comidos, un poco mejor vestidos, o mejor dicho, mejor vestidos porque teníamos los uniformes nuevos, borcegos nuevos, nos peinaron al costado, éramos garderitos, ¿no? Pero estábamos con los cascos, por supuesto, los birretes. Otra vez volvimos a recibir a gente, y la gente nos volvió a agradecer y a pedirnos que si podíamos ir a las casas a ver a los hijos. Yo fui a la casa de un chico que tenía que operarse de la columna, pobrecito, un nene de unos 7 años, 8 años más o menos. Fui invitado a la casa, me trataron muy bien, todo. Después tuve que ir a la casa de los padres de un compañero, de Diego Belenchona, que falleció allá, para contarles un poco a los padres lo que fue. Diego, un compañero mío, después de todo el año, si bien no éramos grandes amigos, fuimos compañeros y teníamos un cierto conocimiento de cómo era, ya nos conocíamos todos, sabíamos cómo era cada uno, era un tipo muy bueno, Diego, que le tocó, ese era de mi sección, de mi batería comando de servicio. Bueno, después son 9 los que fallecieron allá, son del regimiento, los caídos. Bueno, tuve la impresión en ese momento de ir a ver a los padres, la impresión digo, porque cuando los vi me pareció que eran abuelos, porque ellos ya sabían que su hijo había muerto. Y esta gente
sinceramente yo lo que recuerdo, la cara, el rostro de ellos, así la forma, eran abuelitos. Yo me acuerdo de eso. Y no eran gente tan grande. Tendrían unos 45. Nada, no, o sea, no era como para... Capaz que ni eso tenían. Porque me enteré que todavía viven. Yo pensé que se morían a los 10 años, a los 2 años después de eso. Pero esas son algunas de las impresiones. Y después de todo eso, de haber ido acá, allá, ahí recién me toca volverme a mí. Otra vez con un grupo de muchachos volviendo, después de una formación que hicimos en el regimiento, bueno, formación final, de ahí todos a cambiarse, y ya nos daban la ropa de civil ya. Nos dieron la ropa de civil y ya para retirarnos. Y yo creo que tengo el certificado, yo tengo un certificado, tendría que estar acá en este lugar, en este museo, pero no por... falta de lugares, que después se va a ampliar, ya se va a comprar más de estas cosas para hacer más, donde dice 30 de abril, que a mí me dieron la baja. 30 de junio, perdón, estoy hablando, 30 de junio. 30 de junio que me daban una baja y un certificado de veterano de guerra, no era un certificado que el soldado conscripto Díaz Marcelo Modesto, soldado clase 62, Díaz Marcelo Modesto, participó en el Teatro Operaciones Malvinas. ¿Sabes que esto se lo vamos a pasar a los chicos de secundaria? Sí. Idea para llevarlo a las escuelas. Si vos les tendrías que decir a ellos, en pocas palabras, que vos sientas que fue Malvinas para vos, ¿qué les dirías? Sí, Malvinas fue una experiencia en principio traumática, muy traumática, en el sentido que eran chicos, pibes de 18, 19, 20 años, inclusive nuestros suboficiales eran de esa edad, los que estaban a cargo nuestro eran de esa edad. Había chicos que habían ingresado que eran de 18 años, yo ya tenía 19, eran menores que yo. Por supuesto, nada de lo que se refiere a una guerra es lindo ni agradable. Se sacan ¿cómo se llama? La experiencia es mala porque de la entraña misma del ser humano salen las cosas malas. ¿Por qué? Porque uno tiene necesidades y uno se piensa que a cada uno tiene necesidades. No son las necesidades que se tienen verdaderas en una guerra. Acá uno, mal que mal, por más necesidad que tenga, sabe que un pedazo de pan, un vaso de agua, una taza de té caliente, una sopa caliente, un caldo caliente va a conseguir sí o sí, con más o menor esfuerzo. Ese es otro tema. Pero acá, allá en ese lugar, nosotros dependíamos de que si llegábamos a tiempo para encontrar la comida, porque aparte que no le conté, nosotros hacíamos patrullas también. Aparte de los tendidos, todo, bueno, hacíamos las patrullas. Cuando volvíamos, por ahí ya había pasado el horario de servir en el rancho, que se llama cuando es que se sirven la comida. Y cuando volvías, encontrabas un caldo que se mantenía caliente porque los muchachos de ahí te lo calentaban, porque las cocinas de campaña son unas cosas inmensas que no se enfrían tan fácil. Entonces más o menos caliente estaba en una marmita, que es un plato así que se tapa, se cubre, como si fuera una olla a presión para que se mantenga caliente. Íbamos y comíamos eso, pero cuando encontrábamos un fideo o un pedazo de verdura, porque no, olvídense carne, no olvídense. Era una joda, era una alegría. Mirá, loco, tengo un fideo, una zanahoria, lo que sea. Todas estas cuestiones son muy embromadas y hay que saber, aprendimos a valorar las cosas nosotros, a valorar lo que es la comida, lo que es el compañerismo. Por supuesto, hubo momentos de tensión, ya tensión teníamos de afuera, el no dormir, el comer mal, el tener frío,
todo eso te lleva a tensión con tu propio compañero, que sos re amigo, hasta el día de hoy somos re amigos. Pero en ese momento era discutir porque, bueno, fuiste, tenías que ir a hacer esto, ¿quién le tocaba la guardia? Lo que sea, cuestión de esas cosas. Que, ¿a quién te, no, pero vos te tocó irte allá, claro, vos te tocó la suerte. Eran todas discusiones banales, que no servían para nada. Uno se da cuenta después, y con los años, no en el momento. Yo cuando volví todavía, yo tuve como 2 años, de 2 años y medio a 3, para reaccionar que no iba a haber más ataque de avión, que cuando escuchaba un avión hacía este movimiento. No me tiraba cuerpo a tierra, no vamos a exagerar, pero este movimiento lo hacía en la alerta constante hasta que pasaba el avión. Estuve mucho tiempo haciendo eso. Esas son cosas que uno se lo lleva, que queda acá. Uno se recupera de a poco, tratando con la gente, con los amigos, por suerte, con la familia, hablando. Donde iba podía y me dejaban hablar, pero yo no quería hablarlo. ¿Por qué? Porque era una cuestión que a mí, yo, Marcelo Díaz, veterano de Malvinas hoy por hoy, pero en ese momento un chico también, veterano, excombatiente, te decía, era más que una cuestión, hoy por hoy es una cuestión de orgullo inmenso, pero en ese momento no lo era. Éramos chicos, no entendíamos nosotros todavía nada, y ya te digo, tuve 3 años para entender que había vuelto acá. Vos hablabas de la palabra valor, de amistad, de compasión por el amor, ¿no? Sí, sí. Con esas palabras que vos mencionás, ¿qué le dirías a esos jóvenes que tienen la misma edad que tenés vos? Sí, bueno, primero y principal, no es una cuestión tan solo personal, es personal, pero es un poco más del centro, de querer darle de este lugar, de este museo, que esto demuestra muestra bien claro que las guerras no sirven, que hay que ser más inteligente, porque la guerra es lo último que hay que llegar, porque te saca la miseria, vos ahí aprendés, primero aprendés lo malo para poder sobrevivir. Y principalmente lo primero que sabes de malo es que vos tenés que matar al otro para poder vivir vos. No es una cuestión acá de, ay, si no, lo dejo que pase porque si vos lo dejás, él te va a tirar a vos. Entonces vos, para tu supervivencia, y él está pensando exactamente lo mismo. Está preparado para eso, para tirarte a vos, a matarte, o herirte lo más grave posible, cosa de sacarte del combate. Y vos estás pensando lo mismo con él, ya sea con un rifle, con un fusil, con una pistola, un misil, un cañonazo, un bombazo. No importa la forma, si está al lado, si está acá. Si lo tenés frente a frente, lo estás tirando de 10.000 metros como te tiraban bomba ellos. No importa el hecho es de que no hay que llegar a eso. No hay que llegar porque la miseria es lo peor que puede haber. Un hombre que quiera matar a otro solo por el hecho de que él tiene un color con una bandera que tiene colores azules y rojos y algunas cosas blancas y tiene una estrella más, una estrella menos, y ellos nos tiran porque nosotros tenemos la bandera cruzada de celeste y blanco con el solcito que llevamos siempre en el corazón, pero es cada uno, nosotros adoramos eso y ellos adoran eso, pero porque estamos en desacuerdo por un pedacito de tierra, que simplemente es eso, un pedazo de tierra que no sirve para nada, porque sirve únicamente para estrategias militares nomás, que para destrucción, como queda demostrado acá, para aquel lado, para aquellos, ahora están modificados esto, pero estaban de aquel lado, ahora están del otro lado, hay unas cruces, hay unos listados que no solo son de los muertos nuestros, también de los muertos de ellos. Los muertos que ellos dicen que hay, porque hay muchos más de esos muertos, porque nosotros le hicimos mucho daño lamentablemente también a ellos. Así como ellos nos hicieron a nosotros también. Hay que estudiar, saber conversar los problemas. No se dice no discutir, porque si no se discute, porque nunca vamos a pensar vos y yo, ni ella, y yo, ni él, ni yo, nunca vamos a coincidir quizás, completamente, nunca en nada, ni con tu ser querido, ni con el más amado que vos tengas, tu pareja de toda la vida, que vos la dijiste, por algo, porque congenian en muchas cosas, pero hay cosas que no van a estar de acuerdo, pasa en todos lados, pero ¿cómo se llega a solucionar las cosas? Primero con la inteligencia se logra estudiando, leyendo sobre lo malo, sobre lo bueno y sobre todas las cosas sobre lo malo, porque lamentablemente sobre lo malo tenemos que aprender que esas cosas no se hacen.
Yo estoy convencido de que las cosas tienen que ser así. Y estudiando y estudiando. Y lo que más se puede, porque no es que todos los que estudian, porque yo tampoco llegué, puedan terminar un secundario, puedan ser doctores, profesores. Hay que estudiar y llegar hasta donde más se pueda. Abrir la mente. No ser cerrados mentalmente. El otro opina una cosa, yo opino esto. A ver cómo llegamos a una conclusión sin llegar a pelearnos a las trompadas o en este caso, como fue Malvinas, a una guerra.